me fascina, porque de verdad si algo yo recuerdo cuando era así como él, como 7, 8 años, yo recuerdo como mi padre, a él le regalaron una Biblia y nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Una Biblia que de Félix Torres Amat, le llamaban versión la guadalupana y le decían así a la Biblia porque traía una guadalupana ahí, una Biblia de este tamaño, ¿verdad? Y yo recuerdo como mi padre me llamaba, me abría la Biblia y me comenzaba a leer las Sagradas Escrituras. Y como esa Biblia traía muchas láminas, muchas ilustraciones de pintores muy famosos, ¿verdad? Y me mostraba y me decía, mira hijo, aquí está nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Mira hijo, aquí está Jesús frente a Pilato. Mi papá me enseñaba y eso marcó mi vida. Marcó porque el niño o la niña son tan sensibles para absorber de Dios lo que es de ellos. De ellos, ¿quién es? Dice Jesús, de ellos es el reino. De ellos es el reino. A ellos no les cuesta creer en el reino, no les cuesta meterse en el reino, no les cuesta recibir el reino, porque el reino es de ellos. Amén. Vamos a meternos a la palabra de Dios, Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, y le presentaban, ¿qué le presentaban a Jesús? Niños, para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Verso 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Verso 16, y aquí me enseña este versículo la pasión que Cristo tenía por los niños, el amor que Cristo tenía por los niños. Dice el verso 16, y tomándolos en los brazos, ¿verdad? Los cargaba, los abrazaba, los acariciaba, dice, y poniendo las manos sobre ellos los bendecía. ¡Wow! ¡Qué impactante! Dice Marcos 10:13, y le presentaban a los niños para que los tocase. Bendito los padres. Papás, levanten sus manos. Abuelitos, tíos que están acá, levanten sus manos. Si ya eres tío, levanta tu mano. Bendito los padres. Bendito los abuelos. Bendito los tíos o tías que entienden y comprenden que la primer y mayor responsabilidad más importante de nosotros como adultos hacia los niños, hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos y sobrinos, es traerlos a los pies de Jesucristo. Esa es la responsabilidad más grande, más importante para los padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, traer a los pequeños a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que esto es muy importante. Sabemos que es lo más importante, darles a los niños el alimento. Eso es bueno, es importante darles alimento, darles vestido, darles calzado, darles una educación en el colegio, sea del gobierno, sea de paga, darles un techo. Esto es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es traerlos a los pies de Jesús, que conozcan a Jesús, que lo amen, que busquen y que lo sirvan con todo su corazón. Si nosotros, amados hermanos, no canalizamos a los niños a los pies de Jesús, le estaremos robando, le estaremos quitando el fundamento más grande y poderoso que sostendrá y dará dirección a toda su vida y que los preparará también para enfrentar la eternidad. Eso es lo más importante. Lo demás es secundario.
No digo que no es importante, sí es importante darles educación, darles techo, abrigo, calzado, alimento, es importante, pero lo más importante es que ellos conozcan a Jesús. Muchos padres piensan que el legado más grande es darles a su hijo una carrera, una licenciatura, pero te digo algo, eso es bueno y tiene validez cuando está respaldado por los hijos que conocen a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, ¿verdad? Yo siempre le he pedido a mis hijos, les digo, está bien que estudien, no está peleado Dios con que saquen una carrera, no está peleado Dios con que emprendan proyectos, negocios, sean hombres empresarios. Dios no está peleado con eso, pero con lo que sí Dios está muy molesto es que por buscar una carrera, por buscar un estudio, se alejen de Dios. No busquen a Dios. Porque ¿de qué sirve que seas un tremendo empresario sin temor de Dios? ¿De qué sirve que seas un brillante profesionista si el Espíritu Santo no está ahí? No sirve de nada. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, Proverbios 22:6 nos da la ordenanza. No es si queremos, no es si tenemos tiempo, no es si estás de acuerdo con Dios. No. Hay una orden para todos aquellos padres, abuelos, que tenemos niños, que tenemos nietos o que tenemos hijos. Dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Es una orden. Instruye al niño. ¿Qué significa instruir? Enséñales, disipúlalos, adoctrínalos, que conozcan a Dios, que conozcan al Espíritu Santo. Enséñalos a orar, enséñalos a leer la palabra, enséñalos a que ellos busquen a Dios. Instruye al niño en su camino. No está hablando de que el camino de Dios sea su vocación. No está enseñando que el camino de Dios sea su carrera, aunque está bien. No. El niño nada más tiene un solo camino. Los niños nada más tienen un solo camino. ¿Y cuál es ese camino? ¿Cómo se llama ese camino? No lo escuché. Gracias, amada, porque estás en la jugada. Amada iglesia, ¿cómo se llama ese camino? Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque hay un solo camino para los niños y ese camino se llama Jesucristo. Y cuando nosotros le metemos a Jesús a un niño por los oídos, por los ojos, por el corazón, por el tacto, créame que ese niño, habrá un resultado para ese niño, habrá un futuro para ese niño, habrá éxito para ese niño garantizado para toda su vida. ¿Qué dice la palabra? El final de Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. ¿Y cuál va a ser el resultado? Aun cuando fuere ¿qué? Aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. ¿Cuántos quieren, amados hermanos, que sus hijos, que ahora son adolescentes, niños, jóvenes, cuando ya tengan sus 50, 60, 70 años, estén perseverando en el camino de nuestro Señor Jesús? ¿Sabe? Recuerdo las palabras de mi padre antes de morir. No sé si fueron meses antes de morir, no recuerdo bien, pero fue antes de que él muriera. Y me dice, hijo, yo me voy a ir en paz. Me voy a ir tranquilo. No importa cuándo me parta con Dios, yo me voy a ir en paz. Y le dije, papá, ¿por qué me está diciendo eso? Y mi padre me dice, porque todos ustedes no solamente conocen a Dios, le están sirviendo a Dios. Todos, independientemente de que unos tienen su negocio, otros tienen su profesión, todos mis hermanos y mi hermana, la otra dos ya partieron para estar con el Señor, pero los que quedamos, todos le servimos a Dios. Y dice, esa es la paz y esa es la tranquilidad con la cual yo me voy, porque todos ustedes están sirviéndole a Dios. Eso creo que será la mayor paz para un padre, para una madre, cuando parta para estar en la presencia de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad principal, la responsabilidad más grande de padres, abuelos, tíos, ¿cuál es? Dígamelo. Guiar a los niños a los pies de Jesús.
canalizarlos a los pies de Jesús, el poderlos empujar, ¿verdad? Poderlos empujar, llevar de la mano, porque solamente así, dice la palabra de Dios, solamente así el Señor estará complacido con nosotros como adultos. Pablo da testimonio de la mamá y de la abuelita de Timoteo. ¿Cómo es que la mamá y la abuelita se preocuparon por este hombre de Dios llamado Timoteo? Su papá al parecer no vivía con ellos, no era cristiano. Pero con una abuela sabia, con una madre sabia, los hijos se salvan. Los hijos van a buscar a Dios porque la fe de la abuelita y de la mamá de Timoteo se transfirió a Timoteo. Y Timoteo llegó a ser el sucesor del apóstol San Pablo. Fue el hijo espiritual predilecto de Pablo. Tanto que Pablo dijo: a ninguno tengo tan buen hijo como tú, que sirva a Dios, que se interese por las cosas de Dios. Y mire lo que dice Pablo de esas mujeres que guiaron a Timoteo al camino de Jesús. Segunda Timoteo 1:5 dice la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo era un hombre de fe, pero esa fe la heredó de dos mujeres, la cual habitó primero ¿en quién? ¿En quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea que Timoteo, el resultado de que Timoteo fuese un hombre de Dios, un hombre que amara a Dios, un hombre que buscara a Dios, que sirviera a Dios, el resultado fue de una abuela y de una madre que lo guiaron desde pequeño a las sagradas escrituras, a la presencia de Dios. Y cuando Timoteo ya era un jovencito, por ahí se aparece el mentor, el maestro, el apóstol San Pablo, y lo ve que es un adolescente, es un jovencito que ama a Dios y le toma y se lo lleva en sus viajes misioneros. Wow, qué gran honor poder estar con ese tremendo mentor llamado Pablo, ¿verdad? Pero ¿quiénes marcaron su vida? Su abuela y su madre. A ver, ¿cuántas mamás hay acá? Levanten la mano. Las abuelas también. Las abuelitas. Levanten la mano, levanten la mano. Mamás, abuelitas. Dios las bendiga. Y en el nombre de... Levante su mano porque estoy declarando, estoy profetizando en el nombre de Jesús. Declaro que las mamás y las abuelitas son las que van a guiar a la nueva generación poderosa a los pies de Jesucristo. Amén. Les van a derramar esa unción, van a transferir esa fe, van a transferir esa pasión, esa hambre que hay en ustedes por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, y que sus hijos recibirán esa unción y serán empoderados y potencializados para buscar y amar y servir a Dios en niveles de lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga a las abuelitas y a las mamás que se preocupan porque sus nietos amen a Dios, busquen a Dios y sirvan a Dios. La escritura nos da testimonio de un judío llamado Mardoqueo. Este judío tenía una prima hermana. Él no era tío, él no era abuelo, él no era papá, pero había una prima hermana que había quedado huérfana, Hadasa. Y dice la palabra que este Mardoqueo la recogió, la adoptó y le comenzó a inculcar el camino de Jesús. Y entonces esta niña aprendió los principios, aprendió las verdades, la sabiduría de Dios. El caso es que cuando crece es apartada para participar en el certamen Miss Reina, ¿verdad? Y la preparación que recibió desde niña de parte de su primo hermano llamado Mardoqueo, que era mucho más grande que ella, esos principios, esa palabra, ese camino de Dios le sirvió para que esta mujer llegara a ser la reina de Persia. Dice la palabra de Dios en Esther,
capítulo 2, verso 20, para que usted tenga una idea cómo es que cuando desde niños nosotros llevamos a nuestros hijos a los pies de Jesús, esto los va a marcar. Esto va a hacer que cuando crezcan sean personas altamente exitosas. Dice la palabra en Esther 2:20, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther, ¿qué hacía Esther? Dice la palabra, Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la que, como cuando él la educaba, cuando era una niña. La clave, amados hermanos, está en la niñez. Marca a un niño con la palabra de Dios. Métele a un niño palabra que memorice. Yo recuerdo a mis hijos cuando estaban pequeños, los juntaba en la sala y les daba sus devocionales a mis hijos. Entonábamos unos cantitos, abríamos una porción de la palabra de Dios, memorizábamos un versículo y ese era nuestro devocional. Y un día el Señor me dijo que memoricen el Salmo 19. El Salmo 19 es el, por decirlo así, el capítulo más grande de toda la Biblia. Y yo dije, Padre del cielo, está grandísimo. Enséñaselos. ¿Y cuál va a ser mi sorpresa? Que esos tres, esas dos niñas y ese pequeño niño memorizaron todo el Salmo 19. A veces me pongo a jugar con ellos y le digo, a ver, vamos a recordar nuestro Salmo 119 y impresionante. Bueno, si yo paso a Jesús aquí, ahorita se los diga. Todo el Salmo 119. Es impresionante. ¿Por qué? Porque los niños son esponjitas. Tu niño es una esponja. Así es la naturaleza que Dios puso en los niños. Absorben todo lo que sea de Dios, lo que tenga que ver con su presencia, lo que tenga que ver con la palabra, con principios. Ellos van a absorber. Si nosotros no los marcamos de niños, los va a marcar el mundo, los va a marcar el diablo, los va a marcar, hermanos, los demonios, los van a marcar. Mejor que los marque el Espíritu Santo a que los marquen los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que cuidar. Mira, ahí veo unos abuelitos, tienen a un niño ahí en medio. Ahí está. ¿Cuántos nietos tienen? 2 nietos, miren, ahí está uno de ellos, ya ahí está levantando su mano, precioso, Dios te bendiga. Pero esos abuelos están locos. Veo a la hermana que está cantando, agarra a su nieto, el hermano, ¿verdad? Y comienzan a danzar, a alabar al Señor. Así se marcan a los nietos. Ese niño va a servir a Dios. Ese niño va a ser mejor que ellos. Ese niño va a ser empoderado a otro nivel, va a servir a Dios a otro nivel. ¿Por qué? Porque así es. ¿Sabes cuál es la señal de que tú has criado bien a tus hijos? De que tú les has inculcado bien a Dios, que van a ser mejores que tú. Tú no te vas a sentir mal porque tu hijo sea mejor que tú. No, al contrario, yo me voy a sentir orgulloso de que mi hijo o mi hija sean mejores que yo y le sirvan a Dios a otro nivel y puedan tener mayores éxitos en la vida profesional, empresarial, financiera. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios se puso en ellos desde cuando eran niños. Levanta tus manos y di conmigo, ayúdame a entender, Padre. Ayúdame a entender que el secreto del éxito en la vida de mis hijos y de mis nietos es guiarlos desde pequeños a los pies de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Wow. ¿Qué podemos decir de nuestro Señor cuando era un niño? A veces pensamos, ay, pastor, es que Jesús pues, ya era el Dios encarnado. Él ya sabía la Biblia de memoria. No era así. El Señor Jesús se vistió de carne y de sangre y fue como un niño normal. Le gustaba jugar al trompo, a las canicas. El Señor también hacía travesuras. Nuestro Señor Jesús cuando era niño hacía travesuras como cualquier niño. Un día se les escondió a sus papás.
¿No se acuerdan? Dice la escritura que 3 días, imagínense. No, si su hijo es travieso, nuestro Señor Jesucristo cuando era niño dicen aguas porque ahí les voy. Voy a jugar a las escondidillas con mis papás, y nuestro Señor se le escondió a sus papás 3 días. Ahí andaban los papás, José y María, como locos buscándolo entre todos los parientes que habían subido a Jerusalén a adorar, y ya estaban buscando al niño un día. Imagínate, tú estás buscando a tu hijo todo un día, de 12 años el chamaco. Y luego no lo encontraste. No, pues se nos quedó en la ciudad de Jerusalén. Vámonos a la ciudad. Otro día buscando al niño en la ciudad de Jerusalén. No lo encontramos. Híjoles, ¿dónde estará este chamaco? Alguien se le prendió el foco y dijo: es que al niño desde chiquito lo hemos llevado a la iglesia. Lo hemos llevado a la sinagoga. Desde chiquito lo hemos llevado al templo. Ahí ha de estar el chamaco. Y se fueron al templo. ¿Y dónde lo encontraron? De 12 años estaba en el templo. Estaba con los doctores de la ley. Estaba preguntándoles. Estaba compartiendo la sabiduría que a los 12 años él ya tenía de parte de Dios. Y dice la palabra que cuando creció el niño Jesús, ya cuando era un adulto, me impacta, porque lo que tú les enseñas de Dios a los niños cuando están pequeños, los va a marcar para toda su vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 4:16, hablando de Jesús. Ya no es niño, ya no es adolescente, ya no es joven, es un adulto. Pero dice la palabra, Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? A ver, amada iglesia, ¿conforme a qué? ¿Sabe qué nos enseña esa palabra? Cristo no podía vivir sin la palabra, sin la iglesia, sin el templo. O sea, dice que así regresó a su ciudad, ahí donde se había criado, y entonces visitó la casa de Dios. Fue a la sinagoga. Conforme a era un hábito, era un estilo de vida. Cuando tú les inculcas a los niños desde pequeños la palabra de Dios, será un estilo de vida. Crecerán, no podrán faltar a la iglesia, no podrán faltar de tomar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra, transcribir la palabra, memorizar la palabra. No podrán evitar cantar, buscar música, meter alabanza. ¿Por qué? Porque eso va a ser su estilo de vida. Eso es maravilloso. Vino a Nazaret y en un día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se sentó, se levantó a leer la palabra de Dios. Diga: esos son mis hijos, esos son mis nietos. No van a poder vivir sin la presencia de Dios. No van a poder vivir sin alimentarse de la palabra de Dios. Declárelo, amado, declárelo. Abra sus labios. Si están sus hijos por ahí, póngale mano. Diga: ese es mi hijo. Yo veo a mi hijo ahí. Yo veo a mi hija ahí. Yo veo a mis nietos ahí. Algunos abuelitos ya están durmiendo. Despiértelos por el amor de Dios. Porque a lo mejor como abuelos la regamos con algún hijo. Nos dormimos. Pues no la riegue ahora con los nietos, ¿verdad? Me dijo un abuelo: no, pastor, yo me arrepiento porque yo no conocía a Dios cuando mis hijos eran niños, pero ahora como abuelo, me pasó con mis hijos, pero no me pasa con mis nietos. Me los llevo a la iglesia, me los llevo al discipulado, me los llevo a las células, me los llevo a evangelizar. ¡Wow! Gloria a Dios. Denle un aplauso a esos abuelitos que están peleando por sus nietos. Dice la palabra de Dios en Marcos 10:13. Póngamelo por favor. Dice Marcos 10:13, la segunda parte. Y los discípulos, ¿qué pasaba con los discípulos? Reprendían a los que los presentaban. Los discípulos reprendían.
No sé si eran los padres, no sé si eran los abuelitos, no sé si eran los tíos, pero los discípulos como que pensaban que los niños iban a estorbar el ministerio del maestro. Como que pensaban que los niños es que son tan ruidosos. No, váyanse por ahí, chamacos. En el contexto cultural judío, en el tiempo de Jesús, los niños eran igual que las mujeres. Eran considerados un cero a la izquierda. Eran considerados ignorantes, inoportunos, latosos. Y entonces los discípulos con esta mentalidad, el maestro está ocupado, no vas a hacerle carga, no molestes al maestro. No. Amados hermanos, sin querer, consciente o inconscientemente, los adultos somos los que estorbamos, somos los que impedimos y desviamos a los niños para que no vengan a los pies de Jesús. Sin querer, los adultos nos convertimos en instrumentos del mismo diablo para impedir que los niños conozcan a Dios, busquen a Dios, amen a Dios y sirvan a Dios. ¿Saben cuál es el destino profético de cada niño? El destino profético de cada niño es o va a ser un apóstol, o va a ser un pastor, o va a ser un profeta, o va a ser un evangelista, o va a ser un maestro de la palabra. Ese es el destino profético de cada niño, independientemente de que sean hombres de negocios, profesionistas, grandes políticos, personas que se van a desarrollar quizás en el medio artístico. Independientemente de eso, imagínese un tremendo médico siendo un tremendo mentor, maestro de la palabra. ¡Qué hermoso! Imagínese un banquero, una persona que es banquero, pero es una persona evangelista. O sea, independientemente de lo que seas y llegues a ser en el mundo profesional o en el mundo secular, tu llamado profético es servir a Dios. Otra vez lo voy a decir, tu llamado profético es servir a Dios. Para eso te salvó Dios, para que tú seas un hombre de Dios en esa área de llamado, de ministerio que tiene que ver con los dones y talentos que el Espíritu Santo derramó sobre ti. Así es que ese es el destino profético de cada niño. Aún desde el vientre de la madre, los niños pueden comenzar a ser guiados para que busquen a Dios. Nosotros no tenemos que esperar que un niño nazca para llevarlo a los pies de Cristo, para presentarlo en la iglesia. No, mi amado hermano. Un niño puede ser guiado desde el vientre de su madre a conocer a Dios, a sintonizarse con la voz de Dios, a ser lleno del Espíritu Santo. Los niños pueden experimentar la llenura del Espíritu Santo en el vientre de sus madres. Dice la palabra de Dios de Juan el Bautista que él fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. ¿Sabe por qué? Porque seguramente el papá y la mamá de Juan el Bautista oraban por él, imponían manos en ese vientre, declaraban profecía para ese niño, lo bendecían, ¿verdad? Le ponían cánticos, le ponían música, alabanza, adoración en el vientre, y el niño saltaba y el niño se movía. Pues ¿cómo no va a ser lleno desde el vientre de la madre? Desde el vientre de la madre un niño puede podemos llevarlo a los pies de Jesús, o desde el vientre de la madre podemos apartarlo de Jesús. Amén. A ver, ¿habrá alguien que aquí que estén esperando un bebé? ¿Habrá alguien acá? Levante la mano. ¿Alguien que está esperando un bebé? Ay, ayúdenme. ¿A dónde está? ¿Hay alguien por ahí? ¿Estás esperando? ¿Estás esperando un bebé? ¿O ya nació? Bueno, están esperando, ok. Ahora, todos, y las que no están embarazadas, un día van a estar embarazadas. Así es que no se van a escapar. Sí, no digas ni Dios lo quiera, porque la vida viene de Dios. Dios
da la vida. Y la vida viene de Dios. Y cuando tú, que ahora estás soltera, comiences a sentir a ese tesoro de Dios, desde pequeño háblale. Desde que está ahí creciendo, comienza a profetizarle. Comienza a ungirlo con aceite. Toma aceite, toma aceite, futura madre. O las que ya son madres, que están en el camino de concebir. Y comienza a ungir tu vientre. ¿Qué estás haciendo? Háblale de Jesús. Profetízale, dile, tú vas a ser un hombre de Dios. Si sabes que es mujer, pues dile, tú vas a ser una princesa de Dios. Tú vas a ser una mujer poderosa en palabra. Vas a ser una mujer poderosa. Comienza a profetizarle. ¿Y sabes qué vas a lograr? Que cuando nazca ese niño, esa niña, ese niño ya nació ungido, ya nació santificado. Ya nació apartado. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Te conocí antes de que tú nacieses, y en el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Imagínate que desde el vientre tú ya estás guiando a tus hijos a los pies de Jesús. Algunos están pensando en este momento, ay pastor, yo no lo sabía. Y yo le ponía cumbias al chamaco. Por eso salió bien cumbiero. Ay, y fuma. Y le ponía Paquita, la del barrio, por eso está depresivo. Pues sí. Imagínate, tú le ponías a tu hijo en el vientre, a Paquita, la del barrio. Nació bien deprimida, la chamaca ya se quiere matar. No. Desde el vientre de la madre podemos acercarlos a Jesús, o podemos ¿qué? Alejarlos del camino del Señor. Es muy importante eso. Se hizo un experimento de los niños que tienen un IQ muy fuerte, que tienen una capacidad mental en desarrollar su cerebro. Y este experimento fue con música clásica. Y entonces escogieron un determinado número de mamás, y a esos niños les ponían música de Chopin, de Beethoven, de Tchaikovsky, ¿verdad? Música clásica. Y otro grupo de mamás no les ponían nada de esa música. Cuando nacieron los niños, se dieron cuenta que todos los niños que les ponían música clásica, su cerebro se desarrolló. Su cerebro tenía un IQ mucho más grande, notablemente más grande que los niños que no les pusieron música clásica. Ahora, yo me pongo a pensar, si la música clásica es bella, es hermosa, porque es una armonía de violines, de metales, preciosa. Ahora, imagínese si escuchar música clásica desarrolla la mentalidad de un niño, ¿cuánto más no va a potencializar la vida de un bebé aquí en el vientre de su madre si escucha palabra de Dios, escucha predicaciones, escucha alabanza, escucha adoración? Ese niño se va a desarrollar y va a ser grande, como le dijeron a Juan el Bautista, y el niño que está dentro de ti será grande. Profetizo para los niños que van a nacer en esta iglesia, serán grandes. Ya muchas solteras están pensando, sí, claro que será grande. Grande como nuestro Salvador. Ah, qué lindo. Ay, algunos dicen, ay pastor, ya hasta ganas me están dando de tener un hijo. Es que los niños son de Dios. Es el tesoro de Dios que nos ha confiado en nuestras manos. Ay, bendito Dios. Desde el momento en que un niño es concebido, se puede acercar a Dios. O mejor dicho, lo podemos acercar o lo podemos alejar de Dios.
Nosotros como padres y como abuelos tenemos una sola responsabilidad. Nada más una, y es la más importante. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Yo te pido que lo leas conmigo, porque esto no es si tú quieres, no es si tú lo sientes, no es si tienes tiempo, no, mi amado. Un día usted como padre, como madre, vamos a responder delante de Dios por haber acercado a nuestros hijos a Dios o por haberlos alejado del camino de Dios. Deuteronomio 6, 6 al 7 dice la palabra de Dios, y estas palabras, dice la Biblia, que yo qué, no es si quieres, no es si lo sientes, no es si puedes, no es si tienes tiempo, dice la Biblia, que yo te qué, te mando, es una ordenanza, es un mandamiento que yo te mando hoy, dice la Biblia, estarán sobre tu corazón. Número 1, para que puedas transferir la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a un niño, primero esa vida tiene que estar en ti. Estas palabras que yo te mando hoy, primero estarán sobre ¿quién? Sobre tu corazón. Tú como padre no puedes dar lo que no tienes. Tú como madre quieres enseñar Biblia, primero ten la Biblia en tu corazón. ¿Quieres transferir unción? Primero ten la unción sobre ti. Amén. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Ahora sí, si están en tu corazón, dice la palabra, tú puedes repetirlas, tú puedes enseñarlas, tú puedes transferirlas. Verso 7, y las repetirás ¿a quiénes? Cuando ya están bien grandotes, bien rebeldes. No, cuando ellos están tiernitos, que son esponjitas. Dice la Biblia, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando ¿dónde? En tu casa y andando por ¿dónde? Y al acostarte. ¿Y cuándo? En otras palabras, lo que Dios nos está enseñando aquí es que la enseñanza de la palabra, el que nosotros acerquemos a los niños a Jesús, debe ser algo cotidiano, debe ser un estilo de vida. No es que cada domingo, hijos, prepárense para ir a la iglesia, y entre semana, mi amado hermano, usted y yo no nos acordamos de siquiera orar por ellos, de siquiera decirles, hijo, vamos a leer la Biblia. Tenemos que convertir esta ordenanza en un estilo de vida. Primero, la vas a guardar en tu corazón, y segundo, lo que hay en tu corazón puedes derramarlo, vas a repetirlo. ¿Cuándo? En todas partes, en todos los lugares, en todo momento, en toda ocasión, cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayas por el camino, cuando vayas al supermercado, vas a repetir las palabras a tus hijos. Porque solamente así, amados, evitaremos que nuestros hijos sean impíos. Solamente así evitaremos que nuestros hijos sean rebeldes. Solamente así evitaremos que nuestros hijos estén confundidos de qué sexo son. Porque ahora penosamente tantos jóvenes no saben ni qué son. Ay, pues parezco hombre, pero no sé si sea hombre. O hay tantas chicas que dicen, ay, yo parezco mujer, pero no sé si soy mujer. Están confundidos. ¿Sabe por qué están confundidos? Porque nunca fueron marcados desde chiquitos con la palabra de Dios. Jesús le da tristeza. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo, si algo le molesta a nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros estemos obstaculizando a nuestros hijos para que no vengan a los pies de Cristo. A eso le da tristeza a Dios. Marcos 10:14 dice la palabra, viéndolo Jesús se indignó. Póngame la porción, por favor. Viéndolo, Marcos 10:14, dice la palabra, viéndolo Jesús. ¿Qué estaba viendo Jesús? Que los discípulos estaban impidiendo que los niños llegaran ¿a quién? A Él.
Y viéndolo Jesús, dice la palabra, se indignó. Meditando en esto, ¿cuántas veces Jesús se indignó? Fueron muy pocas. Una ocasión cuando entró a la casa de su padre y se dio cuenta que la casa de su padre la habían convertido en un mercado. La siguiente vez que se indignó fue cuando se enfrentó a los religiosos de aquel tiempo y les dijo sepulcros blanqueados, y 8 veces los sentenció y les dijo: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la ira del infierno? Se indignó tremendamente. Y la tercera vez que Jesús se indigna es cuando ve que algo tan amado, algo tan preciado, están impidiendo que lleguen a Él los niños. Y busqué la palabra indignarse en el idioma griego y es impactante porque esta palabra es la palabra griega eganaktesen. Es en griego, indignarse es eganaktesen y significa que se llenó de ira. Se llenó de ira con una profunda tristeza y con un tremendo dolor en su corazón porque estaban impidiendo que llegara a él lo que él más amaba, los niños. Esta frase, Jesús se indignó, debería traer a todos nosotros como adultos una gran reflexión. ¿Con cuántos padres, con cuántas madres, con cuántos abuelos o incluso con cuántos tíos nuestro Señor Jesús estará indignado? Así como Cristo se indignó con los discípulos, se llenó de ira. Y esa ira estaba amalgamada con un dolor en su corazón porque estaba viendo que lo que él más amaba, en lugar de acercarlos a él, lo estaban alejando de él. Yo me pregunto, ¿con cuántos padres, madres, abuelos, abuelas estará indignado Jesús? Estará molesto. Porque en lugar de darles una Biblia, les dan el celular. Porque en lugar de llevarlos a un tiempo de oración, de adoración, les prenden la televisión para que se calmen. Digo, no digo que está mal que los niños vean un rato una caricatura, que usted seleccione, que en un ratito usted los premie y vean algo en su teléfono. Yo no estoy en contra, pero sí estoy en contra de que muchos padres, para quietar a los niños, les dan el iPad, les dan el teléfono, les dan el celular, y los niños, en lugar de canalizarlos a los pies de Jesús, les están obstaculizando que vengan a los pies de Jesús. Yo pregunto, ¿Jesús estará indignado con nosotros como padres? Quizás no con todos, pero sí con algunos. Quizás Jesús estará indignado con el abuelo que echó a perder a sus hijos y ahora ya tiene nietos y Dios le está dando otra oportunidad para que no cometa el mismo error y está cometiendo el mismo error. Digan por lo menos ay o amén. Yo les digo, que hay muchos padres y hay muchas madres que deberán responder un día ante Dios por haber estorbado, por haber impedido y mantenido a sus hijos alejados de los caminos de Dios. Y peor aún, que muchos de los hijos que Dios te confió van camino al infierno. Yo te pregunto, ¿dónde están tus hijos? Y te hablo de los que no están en este momento. Padre, madre, ¿dónde están tus hijos? ¿Sabes una cosa? Yo nada más tengo una hija que no está aquí. Ella está en Acapulco. Pero antes de irse a la iglesia allá en Acapulco, ella se conecta con IBB Mi Casa.
Y luego me manda una foto, me dice, papá, mira, estoy enseñando, estoy predicando aquí en la iglesia. ¿Sabes una cosa? Aunque mi hija está lejos, pero yo no ando preocupado de que, ay, si Micaelita se va a apartar o si el domingo va a buscar una iglesia o no va a buscar una iglesia. Yo no estoy preocupado de eso. ¿Sabes por qué? Porque desde chiquita la guiamos a los pies de Jesús. Y a donde se vaya, a donde ande, yo sé que una de las primeras cosas que ella va a hacer el día domingo, va a buscar a Dios. Y entre semana va a buscar servir a Dios. Porque esa es la vida. Esa es la vida de los niños. Conclusión. Marcos 10:14 dice, termina diciendo el texto, dejad a los niños venir a mí. ¿Podemos leerlos, iglesia? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Sabe lo que nos está diciendo Jesús? La naturaleza de un niño, la naturaleza normal de un niño es buscar a Dios. Los niños por naturaleza buscan a Dios. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es que canalizarlos, guiarlos, traerlos de la manita quizás. Cómpreles una Biblia. Dile, hijo, aquí está la palabra, las Sagradas Escrituras. Y cómprele una Biblia de caricaturas, porque ellos son niños. Ellos se dejan guiar por las ilustraciones. A mi nieto, mi esposa le regaló una Biblia. Después le regaló otra Biblia y se la bebió, se bebió la Biblia. Porque se deleitaba viendo todas las ilustraciones y nos platicaba las historias bíblicas. Dejen los niños venir a Cristo. Pastores, que mi hijo ya está grande. Pastores, que mi hija ya es independiente. Buscan a Dios a su manera. Ese niño, esa niña, hubo un tiempo clave para que usted la guiara a los pies de Jesús. Lo dejó pasar. Lo tomó a la ligera. No se preocupó. Y ahora ese hijo, esa hija ya están grandes. Quizás ya tienen hijos. Yo le animo a usted, padre, madre, si usted tiene hijos, vaya por ellos. Y aunque estén barbones y bigotones, todavía puede pelear por ellos. Todavía los puede traer a los pies de Jesús. Y si son niños, por el amor de Dios, lléveselos a la célula, lléveselos a la iglesia, lléveselos a donde quiera que haya palabra, presencia de Dios.